han dado? Le ha dado al off, pero no al récord. Al on, perdón. Ahí está el nivel tecnológico. Gracias, Efraín, lo siento. Bueno, ¿estoy por saludar a la cámara? No, voy a continuar. Estaba diciendo que estuvimos viendo estos recursos, el uso de las espátulas, incluso en uno de los elementos, recordando a Miquel Barceló, pues arrugábamos el papel y trabajábamos como si estuviésemos encima de una pared, de una caverna. Bueno, pues ese fue el taller. Como veis, los talleres tienen siempre relación con lo que hacemos en la charla e intentamos que ocurra lo mismo, que los alumnos saquen conclusiones sobre ello. Al mes siguiente, en febrero, pues hablamos de la sombra alargada de Velázquez. Veis ahí a Velázquez con esa sombra que se proyecta sobre un montón de artistas. Tenemos ahí a Manet, a Dalí, a Picasso, Monet, Bacon, Manuel Valdés, Antonio López, Saura. Es decir, la influencia de Velázquez en otros artistas, pero dio pie también para una charla muy potente sobre la biografía del artista sevillano, ¿verdad? Y en este caso no recuerdo qué hicimos. No sé si hicimos taller. ¿Hicimos un taller? Sí. ¿Qué hicimos en el taller? Ah, sí, claro, sí, perdón, cabeza de hombre, sí, estuvimos hablando sobre las estructuras, o sea, es que este año en el curso anual hemos trabajado tanto sobre Velázquez que ya mezclo, claro. Sí, estuvimos haciendo retrato velazqueño, nada más y nada menos, casi nada. El mes siguiente, en marzo, esto es un clásico de este proyecto, estuvimos hablando sobre Arco Madrid 40 más 1, la 41 edición de Arco Madrid. Esta foto pertenece a la primera, ves que pone el año 82, la primera edición, porque este año hubo un stand dedicado precisamente a esa efeméride, ya que el año pasado, por temas COVID, no se pudo llevar a cabo. Bueno, pues estuvimos viendo, como siempre hacemos, en qué consiste el arte contemporáneo y cómo se va a desarrollar y en qué estado se encuentra el mercado en este momento. Tenemos la ventaja de que yo trabajo allí, entonces, pues, información directa de datos y cotilleos, teníamos un poco de todo. Bueno, y estuvimos, esto es muy importante, estuvimos viendo el premio, al día siguiente la visita que hicimos, fue el premio Generaciones 2022. Estuvimos, sí, ¿verdad? Sí. Estoy reconociendo caras, porque hoy está sin mascarilla y ya empiezo a ver narices. Estuvimos viendo, lo digo porque es muy importante, porque se acaba de clausurar la Bienal de Venecia y tenemos a Teresa Solá, Juli Crespo, artistas que han sido galardonados con el Generaciones. O sea que es un concurso, por decirlo así, muy importante para comprender por dónde se mueve el arte emergente. Y el mes pasado, pues estuvimos hablando de la pintura y la poesía. He puesto este grafismo de Joan Brossa, que relata muy bien ese vínculo entre la imagen, el texto y la metáfora, ¿verdad? Este poema que tenemos aquí de Joan Brossa. Y tuvimos un taller, recuerdo, en el que teníamos que ilustrar diferentes poemas, ¿vale? Con lo cual el artista tiene que hacer una pequeña investigación sobre lo que quiere representar, ¿no? Que es un poco el origen de la ilustración. Bueno, pues todo esto ha sido el curso anual de Arte Activo, que se clausura hoy con este chico de aquí, polimórfico, como veis, ¿verdad? Con Picasso. Realmente no es una biografía al uso, aunque es irremediable hablar de la biografía de Picasso cuando hablamos sobre su obra, porque está absolutamente conectado. Picasso es un artista que todo lo que hace lo va a volcar en su obra pictórica. Es decir, no va a retratar, en este caso que vamos a hablar un poco de retrato, no va a hacer ningún retrato de encargo. Nunca. Cuadros encargados hizo algunos, muy poquitos, el Guernica, para decir pocos, hizo uno muy importante, ¿verdad? Pero, sin embargo, retratos que le encargaran, como el término tradicional, que llega un coleccionista de la élite social que sea, y encarga a un artista un retrato, no hizo los que le dio la gana. Es decir, que lo que va a hacer es utilizar este medio pictórico que es el retrato, dentro de la pintura y el dibujo, para expresar lo que él sentía sobre la persona retratada. Esto me recuerda, por ejemplo, una anécdota que se dice de Lucian Freud, que ocurría lo mismo, que se dice, es que Lucian Freud solo retrataba a quien él quería, pero luego repasas el catálogo de retratos de Lucian Freud y, jolín, tenía unos seres queridos muy poderosos, entre
vino la reina de Inglaterra, por ejemplo. Y no sé hasta qué punto es cierto que... Porque si yo voy a la reina de Inglaterra le voy a decir, oiga, señora, pásese por mi taller que le voy a hacer un retrato que me apetece a mí, no creo que vaya. Entonces, bueno. Pero en mi caso sí que va a retratar a todo lo que se mueve por delante. Pero antes de esto, sí que quería hacer una pequeña reflexión teórica sobre qué es el retrato. Y fijaos cómo empiezo. ¿Qué os parece? Empiezo hablando de composición. Esto es simplemente una pequeña ficha de un manual de teoría de la composición al uso. ¿Y por qué es tan interesante esto? Para comprender por qué es tan interesante el mundo del retrato. Porque los artistas plásticos, los artistas en general, utilizan un soporte, en este caso estamos en el medio pictórico, el medio bidimensional, utilizan un soporte para contar lo que les pasa. Algunas veces es simplemente contar lo que les pasa a otros que se lo han encargado, como estaba diciendo, pero necesitan desarrollar los elementos que están encima del lienzo de una forma que potencien el mensaje que ellos quieren contar. Y esos elementos son muy diversos, aquí hay unos pocos, bueno, pues el tamaño, la forma, el color, el contraste con el fondo, el recorte de la figura, es decir, que en función de cómo sean esos elementos van a tener mayor peso compositivo. Esto creo que he hablado alguna vez, pero me parece muy interesante el concepto de peso compositivo para los que son artistas. Quizá los que no son artistas simplemente disfrutamos del arte, lo que nos va a pasar es que estos pesos compositivos los percibimos sin ser conscientes de ello. Pero sin embargo, cuando miráis un cuadro, siempre se nos va a mirar hacia algún sitio en concreto. ¿Lo veis? De forma que si hay un elemento que es más grande que otro, como pone ahí, el tamaño, pues se nos va la mirada a lo que más grande. Si es una forma geométrica básica, como un cuadrado, es más sencilla su lectura, miramos con más facilidad la forma sencilla que la forma enrevesada. ¿Lo veis? Bueno, los colores cálidos tienen mayor peso compositivo que los colores fríos, y además es muy interesante la interacción del espectador con el cuadro, o con la obra, con la pieza artística. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto se convierte, como dice Arpen, en una fuerza casi física. Las fuerzas psicológicas tienen la misma definición que las fuerzas vectoriales físicas, porque tienen un punto de aplicación, que es la obra de arte. De ahí nace. Tiene una dirección que va desde el artista hacia la obra de arte o al revés, y un sentido, que es desde la obra de arte al espectador. Pero es que además tiene esto que se llama una acción y reacción. La acción la propone la pieza artística y la reacción es que afecta a nuestro estado de ánimo. Cuanto mayor sea esa afectación, cuanto más nos enfademos al ver un cuadro, o más nos alegremos, o más nos divirtamos, o más nos indignemos, lo que queráis, mayor es el peso compositivo, mayor es esa fuerza. Cuando vemos una pieza y no nos dice nada, es que no tiene peso. ¿Lo veis? Entonces los artistas lo que van a hacer es utilizar los signos compositivos, que estos son unos pocos de los que hay, y los van a ir ordenando en el cuadro para que tenga el peso que ellos quieren que tenga. ¿Se entiende todo esto? Sí. ¿Y por qué digo esto? Muchas gracias. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de esos signos compositivos, pues como veis tenemos algunos formales, como son estos, pero tenemos otros que son estructurales o conceptuales, mejor dicho. Como es, por ejemplo, la figura humana. Fijaos en este paisaje de Patinir. ¿Qué le pasa a este paisaje del maestro Patinir? Que de repente... Tiene más peso el paisaje. Fijaos el paisaje, ¿verdad? Cómo se nos va la mirada hacia arriba con esos azules fríos que pone para generar sensación de profundidad sin apenas utilizar perspectiva. A medida que voy bajando veis que los colores son un poco más cálidos y cuando voy bajando mi mirada se va hacia la izquierda, que posible sea la localización de un cuadro donde menos peso compositivo hay, siempre todo está en la parte superior. Y además, como leemos de izquierda a derecha, al final vamos barriendo en este sentido. Pero fijaos que hay un señor ahí. ¿Lo veis? Entonces, cuando descubrimos a la figura, de repente, el peso compositivo de todo el paisaje pierde fuerza. Y se va el interés precisamente a esa figura aislada, ese San Jerónimo que está ahí, quitándole la espina al león, que luego le va a estar acompañando hasta que muera. ¿Lo veis? En agradecimiento. De forma que nosotros, como somos humanos y miramos a los cuadros, nos interesa sobre todo lo que les pasa a otros humanos. De manera que si hay una figura humana en un cuadro, ya todos los pesos compositivos siguientes van a perder fuerza. No queda más remedio que lo que hace Patinir, que es localizarlo en un sitio casi escondido para que el espectador tenga una experiencia dinámica
Porque yo cuando veo este cuadro por primera vez me voy al horizonte, a la parte superior. Luego sin querer voy recorriendo estas hileras de árboles que me van empujando a la zona cálida, a la parte inferior, y cuando descubro al San Jerónimo ya empiezo a pensar, ¿y a este tío qué le pasa? Y se me olvida el paisaje. ¿Lo veis? Es decir, que la figura humana dentro de un cuadro tiene un absoluto peso compositivo. Acapara toda la atención. Si en vez de componer de esta manera hubiese puesto a San Jerónimo en medio, en grande, con el león, ya el resto del cuadro no tiene sentido, ya pasaría en tal segundo plano que ni nos fijaríamos en la magia de Patinir para elaborar estas perspectivas cromáticas. ¿Lo veis? Por eso aquí tenemos un gran maestro que utiliza los pesos compositivos muy bien y además sabiendo que la figura humana es la que tiene mayor capacidad de atención. Fijaos en este otro. Perdona, te quería comentar, a Felipe II, ¿por qué no le gustó el Greco? Perdón, que no le gustó. No le gustó el Greco. Porque estaba en el martirio, estaba, digamos, el santo al fondo y no estaba en primera. Claro, pero es que el problema del Greco, aquí abrimos un melón. El problema del Greco es que estaba muy adelantado a su tiempo, desde el punto de vista compositivo. Entonces, los poderosos, cuando son retratados, necesitan ser elementos principales. Pensad, por ejemplo, en la Catedral de Toledo, el Cristo de la túnica roja, que tiene figuras por detrás que están por encima de la cabeza de Cristo. Esto no se había hecho nunca hasta ese momento. Entonces era excesivamente avanzado a su tiempo. Y esto molestaba mucho en la corte. Le encargó un par de cuadros, el rey vio que no tenía el peso compositivo suficiente como para ser principal y no le encargó más. El Greco se va a Toledo y a partir de ahí empieza a tener encargos de otro tipo. Y su tema va a variar del retrato real, va a variar a la mística, a los elementos que ascienden, y va a ser absolutamente coherente con ese trabajo. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el ejemplo de Patinir, ahí aparece la figura, pero muy pequeñita, es decir, esta era una obra de encargo, seguramente, por parte del clero. ¿Le gustaba que estuviera tan empequeñecida? Bueno, ese es paralelismo que respecto a la... Es que estamos hablando de artistas que le van a dar una presencia fundamental a la naturaleza. La naturaleza como elemento fundamental del acto creador. Entonces, por eso hay este esplendor de la naturaleza. Y además estamos en un momento en el que se están creando los elementos de perspectiva cromática iniciales. Es decir, los artistas van a defender también sus ideas. Es decir, Patinir aquí va a ser muy eficaz con el elemento paisajístico, va a ser eficaz con la narrativa, pero al mismo tiempo está innovando las formas representativas. ¿Veis? Bueno, ¿más o menos? ¿Sí? Pero que habrá que llegar a los impresionistas, ¿no?, para que el paisaje tenga consideración completa y absoluta. Sí, pero estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, en el impresionismo aparece la fotografía. Entonces deja resuelto todo esto que hace Patinir. Bueno, continúo y me centro. ¿Qué ocurre en este cuadro de Gustav Klimt? Que tiene una ornamentación absoluta, dorada, cálida, con un montón de elementos de geometría, más o menos regulares. Hay un poco de todo, ¿no? Elipses, cuadrados, formas que parecen ojos, etc. Pero ¿dónde está el mayor peso compositivo? En la cara. Muy bien. Podéis haber dicho en el cuerpo, pero es que el cuerpo apenas se ve. Lo tenemos que intuir, lo tenemos que comprender, pero realmente el mayor peso compositivo está en la cara y además es un retrato, ¿verdad? El retrato de Adele Bloch-Bauer, que tiene una historia tremenda. Bueno, pues ¿qué pasa con este retrato? Que lo que nos está demostrando es que además del cuerpo tenemos un elemento fundamental de mayor peso compositivo dentro del cuerpo, que es la cabeza, y dentro de la cabeza el rostro. ¿Y por qué? Porque tiene dos vinculaciones. Por un lado, la descriptiva. Puede ser alguien. Generalmente el origen de los retratos es que eran alguien importante. Pero es que además puede tener expresión. Es decir, nos va a decir cómo se encuentra o cómo yo percibo que se encuentra el retratado. ¿Lo ves? De forma que el enigma es continuo. Ya estoy todo el rato mirando la cara. Ya toda la ornamentación se convierte en algo muy chulo, pero absolutamente secundario. Si en vez de ser dorado fuese naranja, verde, amarillo es, si fuese azul, daría lo mismo, porque nos interesa comunicarnos con esa figura que aparentemente encima nos mira. ¿Veis? Bueno, pues voy más allá. ¿Qué pasa con el retrato? Pues fijaos, ¿qué le pasa a este retrato? ¿Dónde está el peso compositivo?
quiero decir que dentro del cuerpo humano además tengo la cabeza y dentro de la cabeza además tengo la mirada. De forma que cuando el modelo o la modelo nos mira, lo que va a ocurrir es que establecemos una especie de diálogo de igual a igual o de igual a más o igual a menos. Nos sentimos desafiados por el mensaje que dan simplemente unos ojos, que puede ser jerárquico, puede ser de poder, como digo, puede ser sensual, puede ser de igual a igual, etcétera, etcétera, lo que queramos. Fijaos aquí cómo Vermeer va a trabajar perfectamente ese diálogo. Incluso, ¿cómo se llama el cuadro? La joven de la perla. Y la perla aparece para compensar todo ese peso tan brutal que tiene esa mirada. ¿Lo veis? Para que esos dos brillos que vengan ahí tengan un tercero que relaje un poquito todo este desafío. Es como aquí el artista lo que está haciendo es juguetear con todo esto. Bueno, el tema del retrato, como veis, pues es un tema principal en las artes. Entonces, un gran maestro de primera fila pues tiene que utilizarlo. Y van a ocurrir cosas de este tipo. El origen del retrato, por ejemplo. Bueno, pues tenemos este cuadro que esto pertenece a... es una representación de la historia natural. Plinio el Viejo, cuando cuenta pues la famosa anécdota de Cora, la hija del alfarero Mutades, que cuando su pareja se va a ir del pueblo, no sabemos si es una guerra o dónde, y no sabe si va a volver, lo que hace es, en un muro, de dibujar la silueta de la cara. Se dice que es el primer retrato de la historia. ¿Veis cómo aquí tenemos precisamente un retrato que no es de encargo? Es un retrato íntimo, es un retrato que pertenece al entorno vital del artista. Pero en el mundo del arte vamos a tener un montón de retratos que van a ser de encargo. ¿Veis? La Duquesa de Vilche de Madrazo, la Gioconda, por supuesto. ¿Lo veis? Grandes cuadros que van a tener un origen que es externo al artista. Antes hablábamos del concepto de libertad, creo. Bueno, pues en este caso vemos cómo se pueden hacer obras maestras, pero sin necesidad de tener un vínculo afectivo directo con el modelo. ¿Lo veis? Bueno, aquí se hace evidente, ¿verdad? ¿Qué pasa con los grandes maestros? Pues pasan cosas como la Gioconda, por ejemplo, que son capaces de hacer obras de pseudoencargo, porque al final se queda con la obra de por vida, porque debe estar muy convencido con lo que ha hecho, que es capaz de jugar con la ambigüedad. Ahora no me voy a meter en la Gioconda, porque entonces tardaríamos mucho, pero lo que va a ocurrir es que es capaz de que, a través de un encargo, generar otros códigos. Lo mismo que pasa con Goya. Es capaz de describirnos a los personajes del cuadro intentando ser aséptico, que era lo que le mandaban los cánones de la época. Es decir, el artista, cuando retrataba una familia real, no podía establecer códigos de conducta, ni de estado de ánimo, etc. Y sin embargo, nosotros cuando vemos las caras, las descripciones, las colocaciones de los cuerpos, las colocaciones físicas de cada personaje, sentimos que el artista está yendo un paso más allá. ¿Lo veis, verdad? Un paso más allá. Fijaos, un retrato del hombre más poderoso de la Europa de Occidente de la época, y sin embargo es capaz de quedarse no insatisfecho, sino un poco sorprendido cuando ve el retrato que hace Velázquez y dice: troppo vero, demasiado real, es demasiado real, me parezco demasiado. ¿Lo veis? De forma que tenemos un genio de las artes que es capaz de establecer los códigos de conducta del artista retratista de la época, pero además implementar algo más. De forma que yo siento ahora mismo la mirada en el cogote de inocencia. ¿Lo veis? El temperamento. Fijaos cómo Velázquez, esto ya hablamos de ello, para calentar mano hace un retrato no de encargo. Hace un retrato, pinta un retrato de su esclavo, mayordomo, como queramos llamarlo, Juan Pareja, que además luego fue pintor. ¿Lo veis? Y suelta la mano precisamente dejándose llevar por lo que él quiere, que es buscar el estilo que le va a servir para después esta ejecución máxima. ¿Lo veis? Cualquiera de los dos retratos son impresionantes. O estos retratos. ¿Qué os parece? Bueno, un retrato clásico por excelencia, ¿verdad? Tenemos aquí un Felipe IV en la última época, o un pseudo-retrato a la manera de Goya.
Bueno, estos cuadros están pintados por Picasso. Es decir, Picasso, en sus años de formación, muy joven, va a empezar a... Bueno, este es el viaje, lógicamente, a Madrid, con la obsesión de su padre porque sea un pintor de historia, un pintor profesor de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, donde la máxima especialidad son los cuadros de historia. Pues él va a estar 6 o 7 meses en Madrid pintando, va a ir poco a clase, según se dice, va a estar más tiempo en el Retiro y en el Museo del Prado cogiendo apuntes de la gente, copiando de los cuadros, bueno, hasta que cae enfermo y eso le sirve de excusa para volver a Barcelona y abandonar la Academia de Bellas Artes, y vuelve además sabiendo que ya ha elegido su destino, sabiendo que con 16 años ya tiene la suficiente potencia como artista para poder elegir si va a estar 50 años más de su vida pintando lo mismo o va a generar una nueva forma de lenguaje. ¿Lo veis? Para eso, pues tiene que practicar con los grandes, con Velázquez y con Goya. Él se autorretrata a la manera de los cuadros de Goya, en el cuadro que tenéis a vuestra derecha. ¿Lo vais viendo? Entonces, lo que está haciendo es demostrar el nivel. Picasso, una de las cosas que tiene en lo personal, hay tanto material en lo personal de Picasso como en lo pictórico y en lo auténtico, es que era muy competitivo. Picasso necesitaba los retos, y lo que va a hacer en primer lugar es vencer a su padre. ¿Recordáis la famosa anécdota de las palomas, verdad? Cuando está pintando el cuadro, sabéis que el padre, que era profesor de dibujo y también pintor, una de sus especialidades era pintar palomas con los palomares, etc. Esos cuadros tenían más o menos una buena venta. Y un día le pidió al joven, casi niño Picasso, que le acabase una de las palomas, y Picasso cogió el brochazo y en 3 brochazos, ya está, terminada la paloma. El padre, cuando vio eso, se enfadó, cerró el maletín y dijo: oye, ya no pinto más hoy, esto no hay por dónde coger. Está el niño de 12 años que me hace una paloma, yo necesito 3 semanas para acabarla. Picasso era un niño prodigio, y Picasso desde pequeño va a tener la posibilidad de tener cerca a su padre, que también está vinculado con las artes. Fijaos el retrato de la parte inferior derecha de Pablo Picasso. La ejecución es un retrato de su padre. Él va a utilizar el retrato como fuente de conocimiento del claroscuro, de las proporciones, del parecido. Es decir, siempre que nos formamos en las artes, lo que se debería hacer es intentar explotar las técnicas teniendo un referente. Y tenemos 2 referentes. La naturaleza, lo que tenemos alrededor, voy a intentar imitarlo, y así, no para ser un pintor hiperrealista, eso ya es una opción posterior, sino para desarrollar las técnicas al máximo. Y luego tengo otros referentes, que son los grandes maestros. Pues si tienes a Velázquez en el Museo del Prado o tienes a Ramón Casas en Barcelona, ¿para qué voy a ir buscando en otro sitio? Entonces, una de las cosas que va a hacer Picasso es, como diría Freud, ¿no?, matar al padre, es decir, superar a su padre en primer lugar. ¿Lo veis? Y no digo aquí que lo haya superado, sino que este cuadro de ciencia y calidad ya tiene una relación directa entre el padre e hijo trabajando juntos. ¿Por qué digo esto? Porque estos cuadros que vais a ver, este y el siguiente, pertenecen ya al momento en que Picasso, 1897, tiene 16 años. Es capaz de pintar estos cuadros, está en un punto álgido de su formación, solo con 16 años. De hecho, cuando entra en la lonja de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, sus compañeros de clase, él tiene 14, 15 años, son chicos de 20, 19, 20, 21, y van a ser sus compañeros. Bueno, por eso la famosa frase de Picasso con 80 y tantos años: llevo 70 años intentando pintar como un niño. Bueno, porque de muy joven ya pintaba como un veterano, como un adulto. Digo que este cuadro está hecho en combinación con su padre, no porque el padre pintara en el cuadro, sino que el padre, obsesionado con que su hijo ganase medallas de honor en los diferentes concursos, pues lo que hacía es que le establecía los recursos compositivos clásicos de la pintura de historia y generaba toda la escenografía, de manera que, pues me estoy señalando con esto, no sé, el padre posa para el cuadro. Las figuras que están en el cuadro pertenecen a gente conocida por José Ruiz, perdón, el padre de Picasso,
y van a posar para que Picasso establezca esta composición, ¿lo veis? Y por supuesto el retrato es absolutamente certero y eficaz, lo estáis viendo. 16 años tiene cuando pinta la primera comunión. Además un cuadro de formato más o menos grande, 116 por 118, y desarrollado con una técnica absolutamente depurada, ¿lo veis? Y por supuesto las caras tienen que ser modelos, sea su hermana, ya sea su padre, etc. ¿Vais viendo? Por eso cuando hablamos de Picasso y pensamos que la obra de Picasso es simple o simplona, que a veces nos puede parecer, cuidado, no confundamos lo simple con lo sencillo. O sea, la sencillez extrema del último Picasso necesita 90 años de vida para llegar a esa conclusión. No, es que al final hacía lo que le daba la gana. Por supuesto, pero porque era capaz de optar por hacer lo que le daba la gana. Hay artistas muy buenos que le pueden tirar 90 años de carrera y no tener la posibilidad de elegir. Este señor sí tenía la posibilidad de elegir. Y fijaos cómo trabajaba, pues eso, 15 añitos. Apuntes de su madre, ¿lo veis ahí? Posando. Típico retrato doméstico de la época femenino. Las mujeres, esto lo hacía por ejemplo Cézanne también, o Toulouse-Lautrec en los retratos, que cuando de repente veías a los varones, en este caso mirando al frente o mirando de lado, sin embargo las mujeres mirando hacia abajo, generalmente hacia elementos de la costura. ¿Veis ahí esos elementos tradicionales? Bueno, pues no tenemos esta acuarela de la derecha o este trabajo en pastel de la izquierda, de un artista que está descubriéndose a sí mismo como poderoso en cuanto a lo técnico. Lo veis de esa forma, ¿verdad? O, por ejemplo, pues el cuadro de su tía Pepa. Para recordar un poquito todo este momento de Picasso hasta los 16 años, pues recordar que él nace en Málaga, que no lo he dicho, lo sabíais, ¿no? Que nació en Málaga. ¿Habéis estado en Málaga alguna vez? Sí. Todo se llama Picasso en Málaga, ¿eh? Desde las peluquerías hasta los cines, hasta las avenidas, todo Pablo Picasso. Nace en la Plaza de la Merced, número 36, que por cierto tenéis que ir a ver la casa de nacimiento, donde hay cuadros de palomas del padre, por ejemplo. Y luego tenéis el museo Pablo Picasso, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues nace en Málaga y después, creo recordar que son 8 o 9 años, viajan a La Coruña porque el padre pues, consigue una plaza de profesor de dibujo en La Coruña y ahí va a estar hasta los 13 y después ya viajan a Barcelona, donde ya consigue una plaza fija de profesor del padre y él es cuando va a tener relación con dos elementos fundamentales, la universidad. Por un lado, el acceso famoso de Pablo Picasso en un día a la universidad se presenta un examen que más o menos se tardaba una semana o dos en ejecutarse y él va por la mañana y cuando vuelve por la tarde y le ve a su padre y dice, ya no te has presentado, ¿no? Y dice, no, si ya he terminado. Bueno, pues este Pablo Picasso que va a convivir con todos estos artistas jóvenes, lo que va a mamar desde pequeño es la noche, desde muy joven, porque sus amigos son mayores. Entonces él va a estar saliendo por la noche con sus amigos, además va a estar educado en una familia, sobre todo en su época malagueña, rodeado de mujeres en la casa, pero el padre del trabajo se iba al bar y ahí estaba. Estamos hablando de finales del siglo XIX, no os voy a explicar lo que había en los bares, pero era lo que Picasso iba a ver y iba a aceptar como algo natural. Bueno, pues Picasso va a retratar a sus amigos, veis ahí, con caricaturas de todo tipo. Y va a tener relación con los artistas de la época. Fijaos Barcelona, lo importante que es porque Málaga, Madrid, pero Barcelona estamos ya más cerca de París. Y París es el centro neurálgico de las artes contemporáneas en el momento. Y además los artistas van a dar ese salto casi todos. De hecho va a haber figuras como Petrus Magnac que lo que van a hacer es estar en París acogiendo a los artistas fundamentalmente catalanes para que desarrollen su obra pictórica o por lo menos lo intenten. Algunos triunfan y otros tienen que volverse a su casa. Picasso no lo consigue ni a la primera ni a la segunda, a la tercera. Hasta su tercer viaje a París no consigue establecerse allí como un artista con nombre. Pero antes de eso, pues va a hacer algunas cosas. Por ejemplo, recordáis seguro el Café Cuatro Gatos, donde Picasso va a frecuentar, porque ahí están los artistas modernistas. Por ahí va a estar Rusiñol, por ahí va a estar Mir, por ahí va a estar Ramón Casas. Bueno,
y él va a incluirse en esas tertulias, en esos grupos, y va a aprender. Ya había matado al padre cuando le dice que no va a ser un pintor de historias y que va a buscar su propio camino. ¿Ahora a quién mato? Pues al siguiente, posiblemente, era el autor de estos retratos. ¿Veis estos retratos tan maravillosos de gente poderosa? Poderosa, cuando digo poderosa me refiero en los estatus, ya sean culturales, sociales, económicos, etc. Que son de Ramón Casas, el gran pintor modernista de la época, y un dibujante excepcional. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a hacer una exposición de todas estas figuras célebres. Picasso enseguida, en cuanto puede, va a hacer en el café los cuatro gatos, lo que va a hacer es su primera exposición que va a ser de retratos. Como no tenía apenas dinero, pues va a coger los papeles y con alfileres los va a ir clavando en las paredes y va a retratar a la gente que él conoce, a la gente cercana. Por ejemplo, al propio Ramón Casas. ¿Lo veis? Aunque este retrato es posterior a esa exposición, con este trabajo en acuarela. Fijaos en el trazo de Casas, fijaos en los acabados de estos retratos a carboncillo que son absolutamente ágiles y dinámicos. Fijaos en los trazos de Picasso a la hora de lanzar el pincel por los contornos, por los bigotes, por la pipa. Es como si su cerebro fuese a 1000 por hora. En algunos textos se dice que compañeros de colegio, cuando era pequeño en Málaga, decían de Picasso, esa famosa mirada de Picasso, que cuando estaba dibujando en clase parecía que atravesaba el papel con la mirada. Esa intensidad que tenía a la hora de dibujar, por eso fue mal estudiante, porque él que los números le recordaban las figuras y decía que los 7 eran narices. Y entonces cada vez que escribía lo iba convirtiendo en formas antropomórficas, iba dibujando cada vez que escribía y se sumergía en esos elementos. Bueno, pues ahí tenemos esa tensión. Fijaos este retrato tan maravilloso de Ramón Casas a Picasso. Lo veis ahí, este joven Picasso, todavía con pelo, con sombrero, con la ropa un poquito así, no voy a decir andrajoso, pero bueno, con la ropa todavía no tenía un duro, y ya estaban tomando la decisión de abandonar la casa de los padres. Y fijaos cómo él va a trabajar en esta exposición, pues por ejemplo un retrato al pintor Joaquín Mir, pintor impresionista. Pues de nuevo vemos, es una maravilla ver, por ejemplo, cómo trabaja todo el volumen de la barba de la cara, solo con los pequeños rayajos de esa barba que sube por la cara, que es muy similar al pedazo de barba que tenía el artista. ¿Lo veis? Entonces vemos que es un artista que posteriormente va a ser capaz de retratar simplemente de memoria. Es decir, tú hablabas un rato con él y cuando se iba al estudio era capaz de descifrar tu rostro a través de un trazo muy limpio. Fijaos, por ejemplo, a Pastel, Santiago Rosselló. ¿Ves cómo estos retratos recuerdan, y los de la exposición con la Aurora Boreal posterior también, recuerdan un poquito a Toulouse-Lautrec, sobre todo por el efecto de impronta? Es decir, no estamos usando una pose fija del modelo, apenas hay desarrollo de la fotografía de manera frecuente, es decir, no todo el mundo iba con una cámara en la mano, entonces tenías que estar en el bar de turno, por ejemplo, dibujando al modelo. ¿Lo veis? Fijaos este retrato del escritor Frédéric Pujolat, donde, bueno, ahí es que no tiene bigote y en esa figura tiene, pero sobre todo, de nuevo, la intensidad de la línea, el juego del papel en blanco y la tinta. Y, por ejemplo, dentro de esta época, pues amigos, había conocidos, pero había amigos como Sabartés, Jaume Sabartés, que le tenemos aquí fotografiado, y tenemos varios cuadros de varias épocas. Cuando estaba preparando esta charla tenía dos dudas: volver a repetir la biografía completa de Picasso, que sin querer la estoy repitiendo porque va surgiendo, estoy además con orden cronológico, o centrarme en los retratos. Y cuando me estaba documentando un poco por encima y a finales de curso, que como se ha notado al principio ya se me está haciendo largo, pues cuando cojo los retratos que hace Picasso a Sabartés y empiezo a revisar, Sabartés estuvo junto a Picasso casi 50 años. Se conocen en Barcelona y van a estar juntos prácticamente toda la vida, va a ser su secretario personal. Cuando empiezo a revisar los retratos digo, pero si es que se podía dar la conferencia de retrato de Picasso solo con los dibujos que le hizo Sabartés. Sabartés luego va a tener
gran obra regalada, claro, por Picasso, de tantos años, con muchos dibujos y cuadros, y cuando empieza a pensar Sabartés ya mayor que tiene que ver qué hace con su obra porque no tenía familia, no iba a tener herederos, no quería decirle a Picasso la palabra testamento, porque Picasso, que era absolutamente supersticioso, no quería hacer testamento ni hablar, que nadie le hablase de testamento porque era cercano a la muerte, y eso sí que nos da para otra conferencia, la muerte de Pablo Picasso, pero lo que sí le dijo, Pablo, estaba pensando que toda la obra que tengo tuya, la colección que tengo de todo lo que me has regalado en estos 50 años, estaba pensando en generar un museo en Málaga. ¿Sabéis que hay un museo en Málaga, de Picasso? Y Picasso le dice, pero es que no tiene ningún sentido. Dice, ¿tú de dónde eres? Dice, mira, soy de Barcelona. ¿Y dónde nos hemos conocido? En Barcelona. Dice, crea un museo en Barcelona. Lo digo porque siempre hablamos del Picasso malagueño, pero a pesar de que él es muy mediterráneo y le gusta mucho el mar, aunque Málaga ya está alejándose, pero realmente no tiene esa sensación de que todo tenga que ser referente en Málaga. Y a Sabartés le dice, no, genera este museo en Barcelona. Y de hecho, lo que hace es organizar el museo y inaugurar la exposición con el asesoramiento de Pablo Picasso. Bueno, pues fijaos, por ejemplo, en este primer retrato que tenemos aquí, a Carboncillo, que ¿a quién recuerda? A Ramón Casas, que hemos visto hace un momento. Ese trazo enérgico en el cuerpo, esa disposición de los hombros, hay un punto de introspección, nos cuenta un poquito la sensación que tenemos como que además ser un poco tímido, lo veis en la postura de los hombros, de la cara, la mirada que no mira directamente al espectador, sino que se sale hacia un lado. Es decir, que a pesar de que es un boceto rápido, como se puede ver, tiene bastante profundidad. Incluso tiene profundidad de entorno, tiene profundidad espacial, porque ha metido un pequeño apunte acuarelado la parte de atrás, generando sensación de tridimensional, ¿lo veis, verdad? Y en el otro lado tenemos un retrato que ¿a qué época puede pertenecer ese retrato de Sabartés? A la época azul, evidentemente. Fijaos cómo Picasso es capaz de formar formando. Es decir, si vemos la cara original de Sabartés y vemos el retrato, vemos que hay pequeñas modificaciones que abandonan el hiperrealismo. Está en ese terreno más expresionista. ¿Lo veis? Y sin embargo es absolutamente reconocible. No olvidéis que Picasso fue también un gran caricaturista. O, por ejemplo, este otro retrato que tenemos, también de la época azul, que es maravilloso. Porque es una persona de su entorno familiar, íntimo, vamos a decir familiar, aunque es un amigo, ¿lo veis? Que tiene una predisposición narrativa, la forma del cuerpo, la melancolía de la mirada, la soledad, la cerveza, que es como se llama el cuadro además, ¿lo veis? No nos mira tampoco, está ensimismado en sus pensamientos. Llega un momento que en esta época azul tenemos la sensación que Picasso, más que retratar a Sabartés, se está autorretratando. Porque en ese estado de ánimo era en el que se encontraba en la época azul. O, por ejemplo, este otro Jaume Sabartés, también reconocible, aunque sea por las gafas y los porros, así, un poco hacia afuera, ¿verdad? Sin embargo, aquí sí que tenemos una distorsión, que podríamos pensar que es casi una caricatura, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es jugar con un lenguaje tan explosivo como fue el cubismo sintético. Cuando Picasso desarrolla con Braque el lenguaje cubista, tiene dos partes. La analítica, que es analizar cada fragmento del cuadro desde diferentes puntos de vista del mismo objeto, y la sintética, que es simplificar cada fragmento de ese cuadro. Como si tiramos una piedra a un espejo, se hace añicos, pero de repente paso el plumero y se caen diferentes trozos. Lo que queda ahí es la síntesis. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí ya pertenece a esa síntesis, pero además ya deja de ser plano, ya empieza a tener volumen. Es decir, pertenece al movimiento del cubismo sintético, además expresionista, que va a ser el lenguaje continuo de Picasso después de pintar el Guernica. ¿Lo veis? Bueno, fijaos aquí una foto en la que tenemos ya veteranos, en el año 46, a Sabartés y a Picasso, y ahí tenemos varios retratos a modo de fauno tocando el aulos, que por cierto tengo yo mucho cariño, esto no tiene que ver con esto, es por un tema expositivo, a esa flauta. Bueno, lo veis, ¿no? De manera que con un solo personaje que va a estar junto a él 50 años,
podríamos incluso describir todos los estilos artísticos de Picasso. Porque necesita contar su entorno a través del medio que mejor domina, que es el dibujo y la pintura. Bueno, pero me voy para atrás, aquí está en el 46, pero me voy al 1900. Fijaos, ahí tenemos a Casagemas, Carles Casagemas, amigo también íntimo de Picasso en los primeros viajes a París, hasta que se establecen. Y tenemos ahí en pequeñito, pues tenemos una pequeña caricatura de los dos artistas, de la nariz así alargada, es Casagemas, con dos muchachas, que pues, seguramente una de ellas es Germaine, una de las modelos que trabajaban para estos artistas. Picasso, cuando viaja a París por primera vez, y por segunda incluso, y por tercera, el principal problema que tiene es que no habla francés, que es español, que además es de Málaga. A finales del siglo XIX, la zona sur y Málaga estaban totalmente apartados de la sociología española del centro o del norte. Pero si encima nos vamos a París, toda España éramos de segunda. Y además, si no hablas el idioma, peor todavía. Picasso, con toda esa soberbia que tiene y no es capaz de comunicarse, encima, este señor que mide unos 60, que no se le entiende cuando habla, que tiene cara un poco de brutote. Y sin embargo, él sabe que es un genio, porque ya lo sabe. Él es consciente de su potencia. Aquí lo pasa mal. Aquí los dibujos que intenta presentar pues están como pasados de moda, no acaba de cuajar el tema, por eso tiene que volver. Y por eso se tiene que poner en contacto con Magnac para que les busque, a él, a Sabartés, a los diferentes artistas, para que les busquen unos barracones para vivir, porque no tienen dónde caerse muertos. Entonces es una época de pobreza absoluta en la biografía de Picasso. Y además ha matado al padre, de forma que volver es un fracaso. ¿Lo veis? Entonces, bueno, pero la ventaja que tiene es que tiene 20 años. Y con 19, 20 años el estómago duele menos. Entonces Picasso y Casagemas pues van a tener relaciones con diferentes artistas, por ejemplo, con Germaine. Y entonces aquí va a haber un punto de inflexión importante. Picasso, en una de estas idas y venidas a España, a Barcelona, pues va a abandonar a su amigo durante un tiempo, que se va a quedar en París, y va a abandonar también las relaciones con estas chicas que a veces posaban para sus cuadros, etc. Y Casagemas va a estar muy enamorado de Germaine, de una de las modelos. Bueno, modelos, lavanderas que hablaban algo de castellano, por eso se juntaban con ellos, etc. Bueno, y el problema va a ser que cuando Picasso se va, pues Casagemas, en un acto de valentía, se echa para adelante, le pide casarse a Germaine y ella le rechaza. Y en un acto de locura se pega un tiro en la cabeza y se suicida. De forma que en este momento el mejor amigo con el que habían compartido cama caliente, cuando digo cama caliente es que uno dormía por el día y otro por la noche, se iban turnando y cuando uno estaba durmiendo el otro estaba trabajando, donde habían tenido relaciones personales y donde habían intentado meterse en el mundo social de este París del principio del siglo, donde estaba la Exposición Universal de París, donde por primera vez iban a ver una escalera mecánica y esto les iba a romper la cabeza, o sea, estaban absolutamente alucinados. Pues este amigo, donde había tenido muchas experiencias vitales con 20 años, se pega un tiro en la cabeza. Y Picasso vuelve, y lo que va a hacer es retratar a su amigo. ¿Lo veis? De forma que el retrato se va a convertir en la forma casi no digo de compensar este dolor. ¿Lo veis? Se va a retratar a la manera de quién? A la manera de Vincent Van Gogh. ¿Veis todos esos brochazos en esa lámpara absolutamente artificial? Esa luz simbólica que va rompiendo el cuadro y que va abandonando, por decirlo así, la cara de Casagemas, que por cierto se va azulando. ¿Lo veis, verdad? Cómo está en ese momento de dolor y de shock. Porque encima no estuve allí cuando mi mejor amigo se pega un tiro. Por supuesto, como pasa con Picasso, no pinta un retrato ni pinta dos, puede pintar 15 del mismo modelo. Y va trabajando sobre esto. Y antes hablábamos del Greco, ¿verdad? Pues mira, tenemos aquí una referencia al Greco en este cuadro, El entierro de Casagemas,
donde solo la disposición de la obra nos recuerda a esa ascensión mística de los cuadros del Greco, ¿verdad? Y como vemos en algunos momentos el dolor sufriente de las figuras y esos elementos que suben, que no son ángeles ni almas, sino son prostitutas. Las relaciones personales que tiene Picasso con el mundo en ese momento. ¿Lo vais viendo? Pero aquí hay un problema en la biografía de Picasso. El problema es que vuelve, se entera de la muerte de su mejor amigo, tiene que guardar un duelo, pero este señor, retratado por Picasso, Petrus Magnac, va a ser fundamental para revitalizar, por decirlo así, a Pablo Picasso y para conseguir que se instale en París de forma definitiva. Fijaos en el retrato, que es fantástico por varios motivos. Primero, bueno, a mí me vuelve loco el contorno de este retrato. Es decir, esa pincelada es un disparo, es que va de un sitio para otro a una velocidad. Fijaos la silueta del contorno. Y me vuelve loco además porque es un retrato antinatural. Nadie lleva un contorno. ¿Cuándo aparecen los contornos? La pintura renacentista, cuando Miguel Ángel pone contornos y sabemos que esas figuras no pertenecen a lo terrenal, y en la pintura expresionista. Entonces, Picasso tiene esa fuerza de dibujo para simplificar las formas. Y luego la presencia compositiva del fondo y la figura. El espacio amarillo que hay entre el brazo izquierdo, que sujeta toda esta figura. Si este brazo estuviese así extendido, pierde todo dinamismo. De repente hace así, le meto aquí un amarillo que pega un petardazo increíble y juguetea con el rojo de la corbata, y es que todo fluye. Mi cabeza va a la cara, a los brazos, a las manos, por todos los sitios. ¿Lo veis? Es un retratista que parece que controla al tío. Bueno, pues Petrus Magnac lo que le va a decir a Picasso, dice, bueno, sí, estás muy dolido por lo que te ha pasado con tu amigo, lo siento mucho, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, etcétera, etcétera. Pero es que me acaba de llamar Ambroise Vollard, que es este señor que tenemos aquí, retratado por Picasso también, que era el marchante de Cézanne. Cézanne, absolutamente, Picasso llega a decir, Cézanne abrió la puerta y Braque y yo la cruzamos. O sea, imaginaos dónde estaba Cézanne. Y quiere hacer una exposición con tus ha visto tus dibujos y quiere hacer una exposición con tus cuadros. Posteriormente tuvieron más relación y, como veis, le retrata también de forma cubismo. Este retrato que tenéis aquí es lo que llamamos el cubismo analítico. ¿Veis cómo está absolutamente fragmentado en pequeños trozos con diferentes claroscuros, pero sí atisbo en la parte superior una especie de cabeza y el cuerpo o la chaqueta en la parte inferior? ¿Lo veis? Pero claro, está visto como si nos moviéramos alrededor de él muchas veces. Lo vais viendo, ¿verdad? Bueno, pues Ambroise Vollard organiza la primera exposición de Picasso. Y Picasso, en cuestión de 30 días, pinta 60 cuadros para esa exposición. De forma que su cerebro olvida, entre comillas, o hace un paréntesis con casi de más y se pone a pintar como un loco. Y se presenta de esta manera. Me ha salido ampliado, pero casi mejor, porque es el cuerpo entero. Se va a presentar de esta manera en esa exposición. Este es uno de los cuadros que preside la exposición. Pero ahora que no lo puedo reducir, pues si no tendría que salir, porque se le ve el faldón. Pero viendo esa cara, ya vemos lo que está diciéndonos Picasso, que está absolutamente loco. Que es un genio absoluto y que os estáis riendo del español, que no habla francés, que es bajito y que os parece un torpe, y os voy a destrozar con mi pintura. Y en esa exposición de esos 60 cuadros, lo que va a hacer es matar a otro de los maestros, que es a Toulouse-Lautrec. Y va a coger todo el estilo postimpresionista de Toulouse-Lautrec y lo va a llevar a cabo la bebedora de absenta, cuadros de este tipo. ¿Lo veis? Y va a funcionar absolutamente bien. Este cuadro, en la parte superior izquierda, ahí se ve un poco, pero se ve regular, la parte pone yo Picasso. Por primera vez firma sin el apellido Ruiz. Yo Picasso. Coge el apellido de la madre. Y ya se hace absolutamente reconocible. Y además, como dicen Moi Picasso los franceses, se reivindica como figura principal. Y los cuadros van a funcionar bien. Es verdad que si los revisamos, ahora no lo vamos a hacer, pero vemos que son cuadros un poco atropellados en algún caso, pero tiene tanta facilidad de mímesis que es capaz de coger a Toulouse-Lautrec y pegarle un baile que no veas. Y decir, otro que me he quitado en medio.
¿Qué va a pasar? Que después de este subidón de cuadros coloristas y dinámicos, va a caer en depresión. Su amigo Casademas ha muerto, él no ha tenido tiempo de, salvo en esos cuadros, de respirar un poco. También es verdad que Picasso, con su forma de ser, comete algunos errores que a él le van a afectar, porque acaba acostándose y saliendo con Germaine, con la causante, entre comillas, porque el tiro se lo pega a él, causante para nada, pero sí, el detonante del suicidio de Casademas. Él va a tener una especie de complejo de culpa con todo esto, al final la va a abandonar, etc. Y entonces va a entrar sumido en este estado de ánimo. ¿Lo veis? La época azul, ya hemos hablado de ella en otros retratos, pero aquí ya es un autorretrato. Fijaos en este pedazo autorretrato, donde la distorsión es absoluta, pero sobre todo la presencia del lenguaje corporal. Esos hombros echados hacia adelante. ¿Recordáis el retrato que he comentado hace un momento de Sabartés? Con la jarra echada hacia adelante, mirando hacia un lado. Aquí nos mira a nosotros, porque sigue siendo yo Picasso. Sigo teniendo mis objetivos marcados, pero ahora estoy en un momento en el que no puedo salir adelante. Y esto es importante, porque Ambra y Magnac, cuando termina la exposición, esta primera exposición tan colorista, lo que le piden, y Picasso gana dinero que se gasta, como todo pasa en la vida, pues esto se lo gasta, pero le piden más cuadros, y Picasso empieza a presentarle, pues ya conocéis algunos, ¿no? El violinista ciego, por ejemplo, empieza a presentar estos cuadros azulones, lánguidos, el mundo de la pobreza, de los mendigos, de la prostitución, del hambre, todo esto. Y claro, dice, no, Pablo, a mí tráeme cuadros de los otros, de la fiesta, de la noche, de los colores, que es lo que se vende. Picasso podría haber dicho, bueno, yo me siento como me siento, pero tengo que comer. Pero no, aquí estamos de nuevo en las decisiones. De nuevo dice, no, es que yo solo puedo pintar esto. ¿Lo veis? Fijaos qué pedazo de retrato. Hemos empezado la charla hablando de los cuerpos. ¿Habéis visto Magnac cómo domina el lenguaje corporal? Lo acabamos de ver en el retrato anterior. Luego hemos hablado de los ojos del retrato. Fijaos en la mirada de esta mujer. ¿Lo veis? Pero es que habría que hablar dentro del retrato de un elemento secundario que son las manos. Esas manos huesudas, desproporcionadas, de cobijo, pero cuando quieres cobijar algo pero no tienes con qué. ¿Lo veis? De forma que tienen tal profundidad que estos cuadros, aunque no se vendieron en su momento inmediatamente, estamos hablando de un periodo de tiempo muy breve, de 1900 finales hasta 1903, la época azul, pero fue absolutamente productiva y va a ser absolutamente comunicativa. Sentimos lo que pasa. ¿Lo veis? ¿Y cómo se va a limpiar o a depurar Picasso de la época azul? Pues cuando pinta este cuadro llamado La Vida, donde va a retratar a su amigo Casademas rodeado de elementos simbólicos, de Germaine abrazando, de una maternidad. Uno de los rumores que había es que es rechazado por Germaine porque era impotente, no podía tener hijos. De repente aparece esa maternidad, la soledad en la parte central, la depresión, ¿lo veis? Y por supuesto el color azul. Podría ser que en esa época Picasso tenía tan poco dinero que pidió una oferta en Geco que solo vendía azules. Pero realmente la coherencia con respecto a la ausencia de cromatismos y en el color azul como elemento simbólico es absolutamente fundamental para entender estas obras. ¿Lo vais viendo? Bueno, poco a poco Picasso se va liberando, con este cuadro se libera, va a conocer a esta chica, Eva Guel, con la que va a tener una relación y además va a empezar todas las investigaciones que tienen que ver con el cubismo, es decir, va a estar la famosa exposición de arte íbero y de máscaras africanas en el Trocadero en París, que a él le va a interesar tanto, esos elementos casi aparentemente incluso medievales, aunque son primitivos, que luego el término primitivismo luego da para otro tipo de charla, pero bueno, pero va a utilizar a esta chica para sus experimentos con el cubismo. ¿Lo veis? Ambos retratos, mujer sentada en un sillón y Majoli, que la tenemos a mi izquierda, pertenecen a esta mujer como modelo. Quizá
prácticamente estamos en un terreno casi abstracto, ¿verdad? Porque estamos con estos planos vinculados que van generando estos elementos. Este cuadro es muy interesante porque sería la transición entre el estilo que tenemos a la izquierda, que es el cubismo analítico. El artista analiza el objeto representado desde múltiples puntos de vista diferentes, y en el otro ya empieza a haber una síntesis. Veis que en la parte central hay una especie de dos pechos, parece, triangulares, el vientre, que es una zona plana, o hay elementos casi decorados, como el elemento del periódico, es decir, se va simplificando todo el análisis de las formas. Aquí estaríamos justo en ese paso intermedio, donde reconozco a la figura, ¿la veis? Se ve perfectamente. Pero los planos no pertenecen a un entorno natural. No hay un punto de vista fijo. Parece una especie de bajo relieve hecho a puñetazos. ¿Vale? Bueno, pues en esta época va a estar investigando en este sentido y va a conocer a otra mujer que además es amiga de Manuel. Hablo de retratos, pero sin querer me aparecen las figuras femeninas, porque además se va a centrar mucho en el retrato femenino a medida que va utilizando a sus parejas como modelos. François Gillot dijo: sé cuando Picasso está con otra solo con ver sus cuadros. Bueno, pues aquí va a ocurrir esto. Con Fernando Olivier pues va a empezar lo que se llamó la época rosa. Abandona la época azul, está con las investigaciones protocubistas. Y veis aquí este retrato donde ya el color, ya el azul, fijaos que solo queda en el pañuelo. Lo demás es mucho más cálido. También va a conocer a Guillaume Apollinaire, el poeta, que le tiene aquí caricaturizado. Y con él van a ir mucho al circo. Y va a estar en el terreno de los retratos que recuerdan un poquito también el arte de Ingres y del neoclasicismo, estos retratos de los arlequines. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Veis cómo va variando la época azul? Se convierte en más cromática, pero quizás no más divertida, porque fijaos en los rostros. No acabamos de tener la alegría de vivir, ¿verdad? Que va a tener Matisse, sino que va a haber un cierto pozo de melancolía en estas piezas. O, por ejemplo, el famoso cuadro Muchacho con pipa, de Picasso, de Petit Louis. Estamos en plena época rosa y posiblemente en la época más poética. De hecho, Picasso, si recordáis este cuadro, no sé si os suena, es una de las grandes obras. Posteriormente, luego en el mercado del arte batió récord de venta en subastas, ahora está superado por otras piezas, pero sí. Pero Picasso pinta este cuadro porque usa de modelo a un chico del barrio que se dedica a robar por allí todo lo que pilla. Y un día Picasso le coge y dice: súbete al estudio que vas a posar un rato para mí. Entonces le hace un bosquejo y se pone a pintar el cuadro. Y pinta todo el cuadro con una cierta reminiscencia a Gauguin con respecto al fondo. ¿Veis el decorado del fondo, que es como papel pintado que utilizaba mucho Gauguin, por ejemplo? Pero no acaba de estar convencido. Y según cuenta el anecdotario, pues una vez tiene este cuadro en el caballete puesto, ya resuelto del todo, pues está en uno de los cafés con sus amigos, con Andrés Salmón, con Apollinaire, con todos estos que estaban leyendo poesía, y leen un poema de Verlaine que habla de un Satanás joven que tiene una corona de rosas. Picasso, cuando lo oye, se va corriendo al estudio, pinta la corona de rosas y dice: ya he terminado el cuadro. De forma que fijaos cómo los cuadros en estos grandes maestros están vivos hasta que llegan a su objetivo. Van a quedar ahí, aunque parezca que ya está acabado, de repente hay algo que falta. Y si aparece, ahora ya sí que ya no vuelvo a tocar. ¿Lo veis? Bueno, en esta época, donde ya las señoritas de Aviñón han pasado, etcétera, que no voy a hablar de Picasso y no voy a hablar de Aviñón, es increíble. Fijaos, va a haber otro gran retrato, que es el retrato de Gertrude Stein. Los hermanos Stein, Leo y Gertrude, van a ser marchantes de arte, van a tener una casa donde van a coleccionar y a conocer a diferentes artistas, también escritores, también filósofos, poetas, etc. Y Gertrude le va a encargar a Picasso un retrato. Y va a ser la primera vez que Picasso va a tener que pintar un retrato, recordad los encargos, un retrato de alguien que no le interesa demasiado, salvo por la promoción que puede tener a través de Gertrude. Por el interés, por decirlo así. Y además no tiene ninguna relación ni familiar
ni física. No le interesa mucho. Y además ella, que era lesbiana, pues, y además lesbiana no oculta, pues Picasso decía, pues es que estoy acostumbrado a retratar a mi pareja, pero esta mujer, pero necesito hacer algo nuevo. Y empieza a darle vueltas al tema. Y Picasso lo que va a hacer, aparte de volver una pequeña época a Cataluña y revisar el arte medieval en su iconografía, lo que va a hacer es trabajar ese elemento hierático, ¿veis? En el rostro. ¿Veis cómo en la postura de las manos recuerda la postura a este retrato que hizo Jean-Dominique Ingres? ¿Lo veis ahí, verdad? Fijaos en las manos, etcétera, de este periodista de la época, no recuerdo ahora el nombre, perdonad. Fijaos abajo. ¿Qué ocurre en este retrato? Que si nos fijamos, por ejemplo, en los ojos, hay algo que no funciona, que es un poco escultórico, es un poco una máscara. ¿Lo veis? Cómo no están alineados en lo correcto. Parece que uno está más atrás y otro más adelante. La nariz está un poco alargada. Sin embargo, contrasta con el escorzo de las manos, que es súper natural. Es decir, está diciendo cuidado que yo domino el sistema, pero voy a hacer modificaciones. Cuando ve en este retrato, lo primero que dice a Picasso, dice, Picasso, me parece fantástico lo que estás haciendo y tal, pero es que yo no me parezco. Y Picasso dice, no te preocupes, que ya te parecerás. De nuevo, en Picasso, que se sabe genio. ¿Por qué? Porque casi nadie conoce la cara original de Gertrude Stein, pero los aficionados al arte conocen a esta Gertrude Stein, que es la pintada por Picasso. ¿Lo veis? De forma que el arte es la capacidad de hacer trascender cualquier momento. Cualquier momento, aunque sea lo más simple posible, un artista es capaz de elevarlo a lo sublime. Y yo ya, Gertrude Stein, si la veo en algún sitio, no la reconozco, pero sí que la reconozco en el cuadro de Picasso. Claro, Gertrude Stein lo que va a hacer es poner en contacto a Picasso con este otro señor. Esto es un autorretrato, esto no es de Picasso, es de Henri Matisse. Y vamos a tener, en este caso, de nuevo otra rivalidad. ¿Recordáis que vamos matando a gente? A mí no voy a haber sido un crimen sin castigo a las bellas artes, porque ha matado al padre, ha matado a Ramón Casas, ha matado a Toulouse-Lautrec, un poquito a Gauguin, es decir, se va cargando todo lo que pilla. Bueno, pues ahora ¿qué va a pasar con Matisse? Que Matisse va a ser el gran maestro de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y en esta época está haciendo nuevas propuestas de pintura y va a presentar el cuadro La alegría de vivir, que es un cuadro que es como un jardín de Edén con figuras coloristas, que va a ser la representación del fauvismo, el color por encima de cualquier otra cosa. Es decir, el color como elemento estético fundamental. La alegría de vivir se llamaba el cuadro. Y lo presenta en casa de Gertrude Stein, además, pues súper animado. Es decir, el que tenía don de palabra, pues la gente celebraba lo que estaba explicando y hablaba del arte de Cézanne, y hablaba del arte clásico, y hablaba de la importancia del color y de la estética del arte. Y Picasso estaba allí que no se podía sostener, agarrado. Y entonces le preguntaron, ¿qué te pasa, Picasso? Y dice, con ese francés que no se le entendía lo que decía, este cuadro, dice, lo ha pintado no el primero de los artistas modernos, sino el último de los artistas clásicos. Porque el primero de los artistas modernos soy yo, y yo voy a pintar un prostíbulo. Y es cuando va a generar, en ese momento, las señoritas de Aviñón. Dije que no iba a hablar de ella, pero aquí aparece. ¿Lo veis? Entonces, de pronto, Picasso lo que está haciendo es romper con todo lo natural y con todo lo estéticamente bello, entre comillas. Va a jugar con figuras, con esos ojos abiertos que recuerdan a las máscaras, los gestos hieráticos donde apenas hay expresión, las distorsiones y contorsiones del cuerpo. Una figura que está totalmente de espalda, la tenéis en la parte inferior, pero nos mira de frente. ¿Lo veis? Los ojos de doble pupila en la parte inferior que utiliza para el retrato de Gertrude Stein. Se tira 6 meses haciendo bocetos para este cuadro. Imaginaos, con la capacidad de trabajo que tenía, va a generar cientos y posiblemente miles de bocetos hasta que termina el cuadro. Y cuando termina el cuadro se va al bar y les dice a sus amigos, los modernos, vanguardistas, a Salmón, a Apollinaire, a todos estos, ya he terminado mi obra. Es un poco el paralelismo con la obra maestra desconocida de Balzac. Llama a sus amigos, suben al estudio
ven el cuadro, quitan la tela, ven el cuadro, este cuadro no habían visto nada en su vida igual, nada, y lo conocían todo. Cuando vio las caras de sus amigos vanguardistas que no sabían qué decir, Picasso dijo, voy por el buen camino. Sus amigos se miraban, se daban un codazo, vigilad a Picasso, este se va a acabar ahorcando mañana si está en este estado mental. ¿Lo veis? Entonces se dio cuenta que esta distorsión de las formas, esta nueva forma de ver las cosas, nadie lo había hecho y encima generaba un elemento casi filosófico, que las cosas son absolutamente subjetivas. Todos tenemos una opinión sobre un mismo elemento. Y el cubismo lo que va a generar es todos esos mismos puntos de vista al mismo tiempo. Como habíamos visto hace un momento en el retrato de Ambra Borá, o como vimos en estos retratos de Babur. ¿Lo veis? No me voy a detener en más cuadros de cubismo, porque si no, ¿cómo vais? ¿Sí? ¿Se va entendiendo todo esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todas? Bueno, pues Picasso pinta la Cita de Aviñón, genera el cubismo junto con Braque, que hoy no estoy hablando de Braque, van a hacer esa reflexión. Picasso es muy listo y lo que hace es, cuando empiezan con sus primeros cuadros de este tipo que tenéis aquí a vuestra izquierda, lo que hace es decir, bueno, Braque, enseña los cuadros a la gente, a ver qué les parece. Y antes les enseñan los míos. Y cuando ven que la gente más o menos empieza a aceptarlo, ya Picasso empieza a enseñar su obra. Recordad que, incluso dicho por el propio Pablo Picasso, en esta época, él mismo no distingue sus cuadros de los de Braque, tiene que mirar la firma, porque lo que han generado es un sistema de trabajo. Es muy fácil pintar un cuadro cubista ahora, porque lo que hacen Picasso y Braque es generar un sistema. Si siguen las reglas, tienes un cuadro cubista. Es más difícil, más complicado el cubismo sintético, porque tú ahí ya tienes que quitar el cuadro. Quitar un cuadro es más difícil que poner. Eso dicen los técnicos. Bueno, pues según avanza el tiempo, Picasso ya empieza a tener fama, empieza a tener a ser conocido, a tener dinero, etc. Y va a conocer a esta mujer, a Olga Koklova. Y de nuevo, a pesar de estar sumergido en el lenguaje cubista, empieza a representarla de esta manera que tenemos aquí, tan dulce. ¿Lo veis? Olga Koklova, que es bailarina en el ballet ruso, que está en París, además representando una obra para que después va a hacer Picasso varias escenografías, pero va a conocer y va a ser absolutamente amable, va a ser su primera mujer. Él solo se casa 2 veces, con Olga Koklova y con Jacqueline Roquet. Bueno, pues, fijaos. ¿Recordáis el retrato de Gertrude Stein? Ahí estaba intentando decirle a una marchante y al mundo del arte, voy a generar nuevas formas de expresión. Pero aquí, sin embargo, está siendo absolutamente amable con esta mujer con la que se siente. Decir enamorado en el caso de Picasso es complicado, pero bastante cómodo. Fijaos qué maravilla este dibujo al pastel. ¿Lo veis? Claro, toda esta dulzura viene porque Olga Koklova tiene buena relación, le va a insertar dentro del ámbito cultural de la época, en el que no estaba, se va a poner traje y corbata por primera vez prácticamente, y entonces va a estar en ese mundo de lo intelectual. Y además, con Olga van a tener el primer hijo, Paulo. Picasso tiene 40 años y va a tener a su primer hijo, el cual, claro, esta relación va a ser absolutamente paternal. Fijaos cómo ya en estos cuadros tan intimistas, pero ya el estilo de Picasso ya es profundo. Aquí tenemos un Picasso que parece un pintor académico habitual. Aquí no. Y aquí tampoco. ¿Lo veis? O aquí. Fijaos cómo es capaz de vincular el mundo de lo cromático al mundo de la infancia. El juego de los contrastes hace que nuestra experiencia sea dinámica. Y los niños, otra cosa no, pero lo que son movidos. Se mueven mucho. Como se mueven todos esos colores ahí. ¿Lo vais viendo? Y, de nuevo, esos gestos hieráticos. Porque a pesar de todo, Picasso tiene presente toda esta imaginería neoclásica en estas obras. ¿Lo veis, verdad? Fijaos estas maternidades que genera Picasso. De nuevo, en este caso, el tema es sus relaciones personales, es el neoclasicismo y es Jean-Dominique Ingres. Y la Grecia clásica. Fijaos qué dulzura. Este cuadro lo tenéis en el Museo Picasso y es maravilloso.
con qué poco tanto. ¿Lo ves? Olga Koklova, retratada por Picasso casi como si fuese una diosa griega, casi etérea. Fijaos en los contornos, ¿recordáis el contorno de Magnac, que era absolutamente directo? Relaciones de trabajo, esto es personal. Fijaos que la línea de contorno de las mandíbulas desaparece. ¿Lo veis? Generando esa especie de flotación. Bueno, pues a pesar de esta relación de Picasso con Olga Koklova, el problema que va a tener es que Picasso es Picasso. Y tiene que salir por las noches, y tiene que relacionarse, y Olga lo lleva fatal. Y tiene unas broncas, poco a poco, las broncas cada vez son más tremendas. De hecho, se dice que esta época, del año, estamos en los años 30, 32, 33, creo que es en el 34, cuando Picasso prácticamente se queda seco por primera vez en su vida. Durante un tiempo casi no puede pintar, escribe mucho, a su manera además, con muchos dibujitos, pero lo que es pintar, curiosamente, con un ser tan apabullante en ese sentido, y lo sufre bastante. De forma que cuando vuelve a coger los pinceles, esta mujer tan dulce que tenemos aquí empieza a ser retratada de esta forma. ¿Veis la diferencia, verdad? ¿Veis cómo en este cuadro incluso hay una especie de anhelo del pasado? Porque en la parte de atrás hay un perfil. No sabemos si es del propio Picasso que está en segundo plano o de la mujer que ya no es. Es decir, yo esta mujer la tenía venerada como una diosa griega y de repente es que ahora cada vez que la veo un monstruo que pincha y que muerde. Entonces, François Chillon tenía razón. Sé con quién está Picasso solo viendo los cuadros, sé cómo se siente conmigo solo viendo cómo me representa. Imaginaos a Olga Koklova viendo esta forma de representación. ¿Lo veis? De hecho, la pobre Koklova perdió un poco la cabeza después cuando Picasso la abandona. Bueno, fijaos en la relación. ¿Qué va a pasar en esta relación? Que lógicamente Picasso al final necesita salir y va a conocer a otra mujer, que es a María Teresa Walter, que tiene 17 años, él tiene 41, me parece. Y además, como él tiene la tarjeta de residencia temporal, pero no es francés, tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, porque no podía estar con una menor de 18 años, entonces tiene una relación a escondidas, lo cual le va a rejuvenecer muchísimo. Y va a retratar, fijaos cómo retrata a Olga Koklova a la derecha, cómo retrataba a Olga Koklova no, a María Teresa Walter a la derecha y a Olga Koklova a la izquierda. Aquí no hay un enfrentamiento, simplemente son diferentes lenguajes técnicos. Fijaos en el entramado, en este grabado de línea que nos recuerda la energía de Ramón Casas. Como si estuviese cincelando el rostro casi a arañazos. Aunque permanece esa figura escultórica. Y sin embargo, desde la derecha, pues tenemos estos fundidos, frotados. Fijaos qué maravilloso el lado donde no se ven apenas los ojos, como es absolutamente atmosférico, que recuerda cómo retrataba a Olga Koklova cuando se va bien con ella. Entonces, María Teresa Walter, que era una chica joven, redondita, absolutamente fértil, que le va a dar otra hija, y va a empezar a retratarla ya con este lenguaje que estáis viendo aquí, que pertenece a este cubismo expresionista. El Picasso ya ha superado sus lenguajes, ha pasado por las academias, ha matado a todos sus maestros, los ha vencido a casi todos, por no decir a todos, y ya tiene un lenguaje que lo va a ir adaptando, este elemento donde veo una nariz de perfil y dos ojos de frente, que se nos hace absolutamente familiar. Y según su tratamiento, pues generará diferentes informaciones. Toda la tirada del Minotauro va a tener referencia a ese macho salvaje que se apodera de una chica indefensa. Y representa muy bien su relación con esta chica. Que al final acabó obsesionándose por él. ¿Sabéis la anécdota? Cuando ya empieza a convivir con Dora Maar y tal, cuando va a visitarla de vez en cuando para ver a sus hijos, que les da escondidas dinero, etc. Pero es que María Teresa Walter le cortaba el pelo, como todavía Picasso aguantaba con la cortinilla, hasta que ya por fin se la quita, le cortaba el pelo y las uñas, y las guardaba y las flechaba. O sea, fijaos hasta qué punto de obsesión tenía por él. Y por supuesto, Picasso por ella. ¿Recordáis la mujer que pinchaba antes angulosa? En este caso, María Teresa Walter es una mujer absolutamente redonda, circular.
abrazable. ¿Lo veis? Casi voluble. Más que apoyarse sobre el sofá, se mimetiza con él, se genera un elemento orgánico único, con este lenguaje en el que la revisión, la arquitectura de Stein aparece, pero claro, por supuesto, con otra forma de lenguaje absoluto. Bueno, es que los museos en Picasso, ahí ya sí que no tengo las fichas de los museos, pero es que tienes museos por todo el mundo, es el artista con mayor representación por todo el mundo, o sea, tienes, solo aquí tienes en Málaga, Reina Sofía, el Reina Sofía, el Museo de Barcelona, en París tenemos varios, en el sur de Francia, por supuesto el Museo de París, en Nueva York tenemos varios también, en diferentes sitios, es decir, pero bueno, las fichas catalogadas no las tengo aquí. Y, claro, también su relación con los niños, Maya Picasso. El lenguaje, la propia niña parece una muñeca. ¿Lo veis? Y el cubismo sintético. ¿Lo veis ahí, verdad? Cómo va simplificando. Fijaos en la cara de la niña. El azul, el rojo, el amarillo, por otro lado el violeta, el verde, el naranja, está todo el círculo cromático principal, sin degradados, sin volúmenes, a base de planos. Así es como aprendemos los colores y así es como aparece en el retrato infantil. Posteriormente, y ahora voy a hacer un barrido así un poco más rápido, posteriormente pues van a tener otras parejas, por ejemplo Dora Maar, la fotógrafa, que va a ser la que va a hacer el registro del cuadro del Guernica, ¿verdad? Pues tenemos a Dora Maar retratada con esta sensación casi de altivez. Fijaos en las manos de Dora Maar, como están alargadas con esas uñas rojas. Era mucho más sofisticada. María Teresa Walter era una persona no culta, era ignorante de las artes, era un poco cateta. Y a él en su momento le parecía bien, pero cuando ya va avanzando se empieza a cansar. Y Dora Maar es una fotógrafa que está metida en el mundo del arte, que hace sus historias del arte, sus exposiciones, más refinada, a la que él le llamaba la Llorona. ¿Lo veis ahí? Con el lenguaje, por supuesto, de Guernica. Dora Maar va a ser la que va a decirle a Picasso lo que ha ocurrido en España y va a ser motivadora del cuadro posterior. Por eso tiene todo ese registro que tenéis en Reina Sofía de todas las fotos del proceso pictórico de Guernica. Más adelante va a tener otros retratos relacionados con sus parejas, como por ejemplo François Gillon. Tenemos un Picasso ya de 62 años, que va a tener una relación con una chica de 23 años, y el lenguaje, veis este retrato, que es prácticamente automático, es un grafismo, es casi una grafía única. El pincel, el lapicero vuela por el papel y va generando esas formas. O las síntesis absolutas. Fijaos que está rozando en estos cuadros la abstracción, pero nunca va a haber abstracción en la obra de Picasso. Porque va a necesitar que haya un reflejo de lo que está contando. O, por ejemplo, en 1953, el retrato de Stalin. ¿Sabéis? Picasso, su vinculación con la política era que exiliado, vamos, él dijo que no volvía a España y que el Guernica no podía estar en España hasta que no hubiera democracia, y él no volvió a España por la figura de Franco, que Franco intentó ahí modernizar un poco en la última época, pero no pudo, ni a través del apoyo del Museo de Barcelona de Jaume Sabartés consiguió que Picasso apareciera por España. Por eso acogió sus brazos a Dalí, y Dalí encantado, claro. Pero por otro lado tenía esa relación con la izquierda porque, entre otras cosas, va a hacer resistencia en París cuando están los nazis. Él es español, está como en tierra de nadie. Los alemanes iban a su casa y le preguntaban: a ver, ¿usted qué está haciendo? El tío estaba allí y ni bien, ni frío ni calor. Pero no se fue a Estados Unidos como otros artistas, se quedó en París aguantando, entre comillas. De hecho, la famosa anécdota cuando llegan una de las visitas, llegan los alemanes a la casa y se encuentran unos folletos con fotografías del Guernica, y lo cogen y dicen: ¿usted ha pintado esto? Dice: yo lo he pintado, pero lo han hecho ustedes. Entonces va a tener ese punto de resistencia donde su pintura se va a convertir en oscura, donde ahí va a haber muy pocos retratos, salvo las cabezas de carneros y estas cosas, pero sí que va a tener una vinculación con el Partido Comunista, porque cuando se echan a los franceses, a los nazis, a los alemanes de Francia, una de las cosas que se hace la gente cuando sale a manifestarse es irse a casa de Picasso y sacarla en volandas como tótem de la resistencia. Y él encantado, pero por otro lado decía: bueno,
tampoco he hecho nada. O sea, yo lo que he hecho es aguantar aquí, que tampoco me decían nada. Sin embargo, va a tener esta relación. Va a viajar a Moscú, va a estar en un congreso a favor de la paz del Partido Comunista y va a volver desencantado también de la política. De hecho, él no se va a dar de baja del Partido Comunista, pero tampoco va a tener mucha actividad con ello. Porque el mundo de la política, bueno, en general, está un poco alejado del mundo de las artes, generalmente, aunque todo arte es político. Esto ya lo sabéis. Lo siento mucho, pero es así. Y ahora no me meto en eso. Pues hace este retrato de Stalin cuando muere y para los responsables rusos es prácticamente un insulto el retrato. Se sienten ofendidos porque lo que va a hacer Picasso es trabajar al estilo de Pablo Picasso. La síntesis, la simplificación de las formas y esa distancia. Y no les va a hacer ninguna gracia, igual que no hizo ninguna gracia el Guernica a la República Española, porque pensaban que iba a ser una defensa, claro, estamos hablando del año 37, del gobierno español en la época, y sin embargo lo que hizo es una denuncia a la guerra, a la violencia genérica. ¿Lo veis? Bueno, avanzamos un poco, ya voy acabando, no os preocupéis, y vamos a tener, por ejemplo, estas relaciones en el 54. Esto no es que sea una relación personal, sino que trabajó sobre esta modelo, Silver, donde va... Fijaos que es muy interesante ver el estudio de retrato que hace Picasso. Veis como en el primer plano hay un parecido a la modelo, como va haciendo pequeñas síntesis hasta llegar a un lenguaje gráfico casi cubista, ¿lo veis? Muy relacionado. De hecho, se dice que Picasso le pidió a Silver que se cogiera la cola de caballo así y se puso absolutamente de moda la cola de caballo en esa época, en la revista, porque Picasso ya era un personaje que aparecía no en las revistas especializadas de arte, era un personaje de las revistas del corazón, muy a su pesar. Y fijaos cómo ese desarrollo pictórico le lleva a la investigación continua. Es decir, Picasso, que tiene esta forma de trabajo, a pesar de que ya estamos con un Picasso que tiene casi 70 años, está investigando continuamente, no para de investigar. ¿Lo veis? Estas relaciones de las artistas, o Gertrude Stein, que me recordaba los trabajos de Ingres, o Eva Noel, ¿sí? ¿De? Ah, sí, claro. Porque tiene el cuello así estrecho. Esto del cuello pertenece al lenguaje corporal. Es decir, cuando nosotros hacemos un retrato, la distancia entre los hombros y la barbilla, dependiendo, tiene una doble función. Por un lado, es la actitud dinámica. O sea, si a mí me retratáis así, estáis contando algo diferente que si me retratáis así. ¿Lo veis? Cambia absolutamente. Y luego tiene esa prestancia. Es decir, las personas que van flotando de esta manera, pues son absolutamente gráciles, elegantes. ¿Lo veis? Recordad a, por ejemplo, Botticelli cuando trabaja, o en la Grecia helenística, cuando trabajamos esas luxaciones de los cuellos para que las figuras tengan más apariencia dinámica. Bueno, lo tenéis aquí. Ahora veis ahí el cuello de Jacqueline Rocque. Jacqueline Rocque es su última mujer, con la que sí se casa, segunda mujer, y cuando la conoce le llama mucho la atención porque le recuerda, y es verdad que se parece físicamente, veis ahí la foto, lo que tenéis a la derecha, a una de las del cuadro de la de Lacroix. Estos cuadros que hizo de Lacroix en el viaje que hace al norte de África como embajador y empieza a coger apuntes y se cuela en una y hace estos bocetos que luego dan lugar a ese cuadro, y es verdad que se parece mucho. Bueno, con Jacqueline Rocque se va a casar y va a tenerla como modelo absoluto. ¿Ves lo de los cuellos? Modigliani. Lo que pasa es que, fíjate, la diferencia entre Modigliani en estas poses y Picasso es totémica. Picasso hace iconos hieráticos, por eso esos bloques son columnas. Modigliani se ondula, es más renacentista, pero distorsiona la figura. Bueno, veis aquí estas distorsiones que tenemos. Simplificaciones. Picasso, que tiene ya 80 años. Fijaos,
entre 87 y 91 años de edad. La cantidad de obra que va a generar, 347 grabados del 16 de marzo al 5 de octubre, 167 pinturas del año 69 al 70, 156 aguafuertes, 201 pinturas. Es decir, estamos ante una máquina absolutamente activa, imparable. Cuanto más se va acercando a su muerte, más trabaja. También el físico se lo permite. Pero hay una lucha continua por descubrir, por encontrar el elixir de la eterna juventud a través del trabajo. De hecho, se dice que con 91 o 92 años le operan de la próstata y él lo quiere llevar en absoluto secreto para que nadie piense que ya está débil. Tenía 91. Y por supuesto va a aparecer como este artista, personaje rembrandtesco, con un niño pequeño al lado, donde se va a autorretratar a la manera de Rembrandt. Es decir, he matado a todos los grandes maestros, me quedaba Velázquez, que lo intenta con las interpretaciones de las meninas, me quedaba Rembrandt, lo intenta también. ¿Lo veis? Donde ya se va autorretratando este hombre sentado, un pelín débil. Y un poco más adelante, a la forma de Vermeer, reivindicando al joven pintor. ¿Veis la simplificación absoluta de un pintor que está a 6 meses de su muerte? De nuevo usa el autorretrato, en este caso, como variante del retrato, el oficio del pintor y la eterna juventud. No se autorretrata como después lo haría, casi de una forma cadavérica. Pero claro, a diferencia de Modigliani que decíamos antes, o a diferencia del estatuario griego, se va a autorretratar con los ojos absolutamente abiertos. Soy una calavera, pero lo veo todo, lo puedo todo. ¿Lo veis? De hecho, que al final se nos descubre en Picasso, entre otras muchísimas cosas, como el verdadero retratista oficial de la humanidad, porque es capaz de retratar su entorno usando todos los estilos y todos los recursos. Pero además no solo eso, sino que puede retratar nuestra esencia y además puede retratar también nuestras miserias. ¿Lo veis, no? Muchas gracias a todos.